Descubre una variable que anticipa la respuesta positiva al tratamiento en el TDAH según el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Stephen Hawking que la predicción es un acto de valentía, sin duda en la ciencia, y yo diría que sin duda en la medicina. Cuando hablamos del trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH, hablamos de un diagnóstico de un trastorno que se diagnostica básicamente en base a la recogida de información clínica o sintomática. Sin embargo, los síntomas que caracterizan este trastorno no son específicos y pueden aparecer, como veremos, en otros problemas. Para complicar la situación, esa recogida de información la vamos a poder realizar a través de la información que aportan los padres, sumada a la información que podemos obtener desde la escuela. Curiosamente, la falta de coherencia entre diferentes observadores es más la norma que la excepción. Tan solo en 1 de cada 3 casos vamos a encontrar una clara coherencia entre diferentes observadores. A esta situación se suma la inespecificidad de los síntomas del TDAH. Estos síntomas los podemos encontrar en otros problemas o situaciones, en jóvenes desanimados o desmotivados, en jóvenes o en niños con trastornos de la regulación comportamental o problemas emocionales u otros trastornos del neurodesarrollo como la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, etc. Por este y por otros motivos, la evaluación neuropsicológica es necesaria en la evaluación de estos jóvenes, entre otras cosas porque nos aporta una información realmente objetiva. Pero, ¿qué ocurre con la respuesta a los tratamientos médicos? ¿Qué ocurre con la respuesta a las medidas terapéuticas? No es infrecuente que cuando ya acude uno de nuestros pacientes a la consulta por primera vez, después de haber hecho una evaluación amplia y completa, después de haber recogido información familiar, información escolar, exploración físico-neurológica y evaluación neuropsicológica, no es infrecuente que ya el propio profesional se haga su propio dibujo y sepa con cierta precisión anticipar si ese paciente va a responder a las medidas terapéuticas habituales en este trastorno. La pregunta es, ¿y puede la evaluación neuropsicológica ayudar a predecir esta respuesta terapéutica? Pues para esto voy a recurrir a un trabajo muy interesante del grupo de James Hale y colaboradores del año 2011. Este grupo coge un grupo importante de niños con este diagnóstico, diagnosticados con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad en base a la sintomatología y los distribuye a su vez en 2 grupos. Un grupo en los que la evaluación neuropsicológica afirma y confirma que había una disfunción ejecutivo-atencional significativa y otro grupo que no tenía en la evaluación neuropsicológica indicadores que apoyaran esta disfunción. Al cabo de un tiempo se inicia tratamiento farmacológico y se observa cómo evolucionan sintomáticamente ambos grupos. Curiosamente, el grupo que tenía un trastorno por déficit de atención y hiperactividad sumado a una disfunción ejecutivo-atencional en la evaluación neuropsicológica mejoraron de forma mucho más significativa a nivel sintomático, tanto en el apartado de atención como en el apartado de autocontrol, al recibir dicho tratamiento. ¿Y cuál es mi opinión? Sin duda la he manifestado en numerosas ocasiones. La evaluación neuropsicológica es absolutamente necesaria en la evaluación de un paciente con sospechas de TDAH. Esta evaluación debe recoger su capacidad intelectual, la evaluación de problemas de aprendizaje asociado y, por supuesto, el análisis o la evaluación de las habilidades ejecutivo-atencionales. Pero es más, la presencia de esa disfunción ejecutivo-atencional en la evaluación neuropsicológica nos puede ayudar a anticipar que esos pacientes efectivamente van a responder de forma más adecuada al tratamiento o a la medida terapéutica que queramos abordar. Por tanto, esa evaluación no solamente tiene interés diagnóstico, sino que en algún sentido tiene interés predictivo. La siguiente pregunta interesante es ¿por qué los pacientes sin esta disfunción ejecutivo-atencional en la evaluación neuropsicológica responden en menor medida a las medidas terapéuticas? Quizás porque sea un subtipo especial dentro del TDAH,
o quizás porque ni siquiera tengan este trastorno y tengamos que recurrir a diagnósticos diferenciales. Lo veremos. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.